Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. ¿Cómo amanecen? Así arrancamos su programa Café en la Mañana. El día de hoy muy especial, cuando hay diferentes actividades y entre ellas esta, bueno, que es la central, que tiene que ver con el mensaje anual que va a dar el jefe de Estado ante la soberana Asamblea Nacional. Y estamos acá, bueno, el día de hoy en gala. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor Gabriel? Así es, un programa especial que le vamos a estar llevando a ustedes el día de hoy de Café en la Mañana. Por lo general, siempre nuestro programa está enfocado a llevarles los acontecimientos más importantes que son noticias durante el día, pero este programa lo vamos a enfocar, el programa Café en la Mañana, tomando en consideración que es el mensaje anual del presidente de la República, Nicolás Maduro, en lo que fueron los aportes, los avances, los alcances que se ha tenido en materia internacional por parte del gobierno bolivariano y nuestros hermanos del mundo. De eso vamos a estar hablando durante nuestro programa del día de hoy, esas alianzas estratégicas, esas acciones que se vienen desempeñando con nuestros hermanos en el mundo para seguir buscando un mundo pluripolar y multicéntrico, tal cual como lo había destacado el comandante supremo Hugo Chávez y lo mantiene el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ver más allá, como se hacía en la Cuarta República de Estados Unidos y algunos países en Europa, sino ampliar ese rango de acción con países de otro hemisferio. Estamos hablando, por ejemplo, de Rusia, China, Turquía, Irán. De eso vamos a estar conversando y de qué manera nos seguimos posicionando de Venezuela con el resto de los países. Y es importante recordar el plan de la patria, ese que presentó el comandante Hugo Chávez, que, como tú dices, Emma, cambió lo que era ese relacionamiento de Venezuela con el mundo y esa forma de pensar y repensar una relación más al sur que ya, digamos, hablara o trabajara en función de la soberanía, de la autodeterminación, de la libre autodeterminación de los pueblos y en este caso de nuestro país en esa política exterior. Vamos a revisar, porque es importante, aspectos relativos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esa que votó el pueblo venezolano en el año 1999 y que determina y establece la hoja de ruta en función de las relaciones internacionales. Así es, mira, la hoja de ruta que tenemos nosotros, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza en su artículo 152 en materia internacional lo siguiente: las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo. Ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto a los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. La República mantendrá la firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales. De aquí, señor Caballero, destacamos aspectos importantes que tienen que ver con la Constitución. Uno, la autodeterminación de los pueblos. Otro punto importante, la no intervención en los asuntos internos. Así lo consagra nuestra Carta Magna en su artículo 152. También se habla de la cooperación, del respeto a los derechos humanos y a la solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación. Es decir, entonces, que nuestra política internacional no se basa solamente en un tema económico, en un tema político, sino también en un tema social, cultural y también de los pueblos. Es compartir, construir
y contribuir con los pueblos en el mundo a lograr su emancipación. En eso radica nuestra política internacional, que está dirigida por el jefe de Estado venezolano, el presidente de la República, Nicolás Maduro, y de allí para abajo, pues emana ese tipo de acciones y de directrices que se vienen desarrollando. Acciones como, por ejemplo, las ocurridas recientemente, que nosotros nos hemos convertido en el epicentro del antifascismo en el mundo, esa política internacional. Más de 200 países, de 100 países se hicieron presentes en el último encuentro antifascista, más de 2.000 delegados. Bueno, eso forma parte de esta política internacional tan importante y lo consagra nuestro artículo 152 en la Constitución. Y en ese contexto, bueno, ya hemos destacado lo que es esa apertura de las relaciones con, por ejemplo, potencias como China, como Rusia, como África, también este continente tan importante, en una visión multipolar, multicéntrica y pluripolar que ha planteado la revolución bolivariana. En este contexto, recordar lo que fueron los aportes que hizo el pueblo venezolano organizado en las transformaciones, en ese plan de la patria que presentó el jefe de Estado a consideración del pueblo venezolano y que fue apoyado masivamente el pasado 28 de julio. En ese contexto revisamos, ¿sí? Sí, hace un año recordemos que el pasado inicio del año 2024, el presidente también entregaba ese mensaje anual y presentaba lo que tenía que ver con estas 7 transformaciones que estaban dirigidas en muchos aspectos: político, económico, social, cultural, también ecológico, entre otros aspectos, y uno muy importante, que es la última transformación, que es la 7 transformación, y no por ello menos importante, tiene que ver con el tema geopolítico, que dice de la siguiente manera, que sería la 7ª transformación. Sí, ahí están, en el marco de este contexto y de esta participación. La 7ª transformación plantea que lo que tiene que ver con la nueva arquitectura mundial. La 7ª transformación proyecta a Venezuela en el escenario internacional, fortaleciendo los lazos con el sur global y los BRICS, mientras desarrolla sistemas alternativos de pago y comercio para contrarrestar las sanciones internacionales, sanciones ilegales, por cierto. El plan de la 7T representa una visión integral de transformación nacional que busca adaptar el proyecto bolivariano a los desafíos contemporáneos. Su implementación exitosa dependerá de la capacidad del Estado de transitar las complejidades de la guerra económica impuestas y mantener el consenso social necesario para estas reformas estructurales. Así es, muy importante este tema y que tiene que ver con esta 7ª transformación del plan de la patria, que se habla de esta nueva geopolítica, de este nuevo mundo que está en auge, que está en crecimiento y que por supuesto Venezuela forma parte de ello. Veíamos allí, lo presentábamos en las imágenes, algunas de ellas, y desde el intercambio, miren, el acompañamiento que hace el gobierno bolivariano a todas esas políticas en materia internacional, por ejemplo, el tema de los BRICS, tan importante, un tema que sin duda alguna este año 2025 va a ser punta de lanza en materia internacional, también las relaciones que se mantienen con países como China, como Rusia, Turquía, Irán, forman parte de esta nueva geopolítica y de qué manera Venezuela está bien posicionada en el ámbito internacional en estos aspectos. Otro punto importante, y hay que recordarlo, señor Caballero, desde la llegada de la revolución bolivariana, el comandante Chávez siempre lo ha tenido muy claro, el papel que juega Venezuela en el mundo entero. Siempre, lamentablemente, en años anteriores, Venezuela estaba al servicio de las necesidades o al servicio de los intereses de estas grandes potencias. Ustedes recuerdan cuando venían para acá a nuestro país a llevarse nuestros recursos naturales, nuestras riquezas, nuestro petróleo. ¿Qué porcentaje le quedaba a Venezuela de eso cuando venían estas grandes transnacionales del petróleo, por ejemplo? Le quedaba muy poco, muy poco. Todo se llevaba para el exterior, todo eso salía de Venezuela, y por eso era que a Venezuela le quedaban muy pocos dividendos en función a los recursos naturales. Bueno, eso cambió, y eso cambió gracias a la llegada de la Revolución Bolivariana, porque el comandante Chávez lo tenía muy claro, que un punto y un eje trascendental tenía que ver con el tema petrolero, y el jefe de Estado Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez lo decía: se acaba el petróleo en el mundo, Venezuela somos la mayor reserva de petróleo en el mundo, y se acaba. Entonces por eso es que hay que saberlo utilizar, y por eso es que Venezuela siempre va a ser la joya de la corona en esa materia. Vamos a escuchar lo que dijo en aquel momento el comandante Chávez en este aspecto. Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Pero ese es un asunto que
le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, después Isaías Medina, Rómulo Gallegos, un gran escritor, Carlos Delgado lo asesinaron, y yo. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente necesitan ese petróleo. Pero además de eso, Venezuela, además del petróleo, está la parte política. Se trata de lo que algunos llaman el mal ejemplo. Bueno, algunos lo llaman ellos el mal ejemplo. Ahí está, lo dice el comandante Chávez, y bueno, habla de la geopolítica y lo que es la política interna de nuestro país, lo que ha pasado con los presidentes, pero también la importancia que tiene Venezuela, si uno la ubica en el mundo, el país con mayores reservas de petróleo en el mundo, y uno ve lo que está pasando, lo que pasó, por ejemplo, en Libia, lo que pasó en Siria, lo que pasó también en Irak, y justamente cómo Estados Unidos, a través de estas políticas imperialistas, se ha apoderado de los recursos naturales de estos países, lo que está pasando también con esta política que lleva adelante el señor Biden, ¿no? La señora Richardson, que, bueno, se visitó varios países de América Latina interesada, por ejemplo, en el litio, interesada, por ejemplo, en el gas, y esta política expansionista interesada del gobierno de Estados Unidos de nuestros recursos. Mira, hay personas, señor Caballero, que ven esto como muy deportivamente, ¿no? Sí. Y piensan que es una retórica de la Revolución Bolivariana, lo decía el comandante Chávez en aquel momento, tan visionario como siempre. Él decía, ¿qué pasó con los presidentes de Venezuela que pretendieron asumir al petróleo como nuestro, como propio? ¿Qué le sucedió? El mismo comandante Chávez lo decía. Eso era lo que actualmente lo que está pasando. Y mucha gente le cuesta entenderlo, asimilarlo, porque se van a lo simple, a lo sencillo, a lo que está por encima, a lo superficial. Si uno revisa de fondo y uno ve, como usted bien lo acaba de decir, señor Caballero, esos antecedentes, Libia, Irán, cómo estos amos que se creen superiores, que se creen dueños y señores del mundo, pretenden ejercer la dominación mediante la fuerza. ¿Por qué? Para adueñarse de sus recursos naturales, para adueñarse de las riquezas que puedan tener Libia. ¿Cómo era Libia antes? ¿Cómo era Libia antes de que fuese invadida o de haber realizado una intervención militar por Estados Unidos? Era uno de los países más ricos, con mayores reservas en el mundo, hoy por hoy, que es Libia, ¿no? Eso por nombrar un país que recientemente fue asesinado, Gaddafi, ¿no? Entonces, eso hay que analizarlo, porque es un mismo libreto que se utiliza, que se direcciona para las naciones cada vez que Estados Unidos siente alguna amenaza, y esa amenaza la ha vivido en Venezuela durante muchos años. Ellos siempre, eso que dicen que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria, ese decreto que salieron, evidentemente porque ellos no han podido dominar desde la llegada de la Revolución Bolivariana como lo tuvieron durante hace muchos años. Pero ¿cuál es la principal negocio? ¿Cuál es la principal pretensión, señor Caballero? Lo decía, usted lo decía, el tema de los recursos naturales, el tema del petróleo, el tema del agua. Entonces, esa necesidad de apoderarse de esos recursos y saber que no tienen el control, porque el control lo ejercemos las venezolanas y los venezolanos, porque son recursos que están dentro de la República Bolivariana de Venezuela, es por eso que estamos viviendo hoy por hoy todo lo que estamos viviendo en esa guerra tan feroz a la cual nos enfrentamos día a día, no solamente el gobierno, nos enfrentamos todas y todos los venezolanos. Y hay un elemento también importante, justamente, y en función de eso, recuerden ustedes este tema de las medidas coercitivas, estas llamadas sanciones que han intentado, bueno, torcer a Venezuela, el tema de la producción petrolera, los ataques, recuerden ustedes, que han hecho contra el sistema eléctrico nacional, las potencialidades que tiene nuestro país, tratando justamente a Venezuela se le redujo, o a través de estas políticas injerencistas, reducir los ingresos por concepto de renta petrolera. Pero vamos a ver justamente un país petrolero como el de Venezuela, con energías, la importancia que tiene Venezuela en el mundo, que ha sido justamente además reconocido por potencias como Rusia, como China, en escenarios internacionales, por ejemplo, como los BRICS. Vamos a observar estos datos que ha preparado el equipo de producción. Mira, Venezuela presenta, ya lo hemos dicho, es reiterado, la mayor reserva de petróleo en el mundo. Igualmente el país cuenta con una, ya lo hemos destacado, el tema del gas. Sin duda fundamental, el país tiene reservas, por cierto, pendiente también por certificar, que las ubicarían entre los países con mayores reservas del mundo.
Claro, seríamos una de las mayores, correcto. También el país cuenta una importante existencia de minerales como plata, bauxita, coltán, níquel, rodio y titanio, también oro y cobre, por cierto. Y ahí uno se dice, ¿cuál es? A ver, a veces la gente dice, ¿y por qué el señor Elon Musk tiene tanta importancia en Venezuela? Bueno, esos minerales que están allí, recordemos que esto, por ejemplo, por decir un nombre, los carros Tesla utilizan, necesitan este tipo de materiales para poder avanzar. Eso es uno de las reservas, por nombrar uno. Seguimos hablando de la posición geográfica. Y cuando mencionas esto, también hay que recordar, cuando hablamos de los minerales tan ricos que tiene nuestro país, recuerden que la extrema derecha ofreció al señor Elon Musk el estado Guárico. Hay una zona muy especial que sirve para el lanzamiento, Cabruta, que sirve para el lanzamiento de los satélites, para la ubicación de un sistema de satélites, y era una de las promesas que le había hecho la extrema derecha a este multimillonario que ahora, como se ha anunciado, va a formar gobierno, parte del gobierno del señor Donald Trump. Otro de los elementos allí están, tiene que ver con la ubicación estratégica, geográfica, que tiene nuestro país como puerta de entrada al mar Caribe, ¿no? América Latina, América del Norte. Imagínense, ese punto también es importantísimo, la posición geográfica de Venezuela, tomando en consideración lo que representa. Le va a ser igual, por ejemplo, a Estados Unidos, tomar petróleo de Venezuela a tomar petróleo de pronto de Arabia Saudita. ¿Cuánto tiempo le lleva un barco de Arabia Saudita a Estados Unidos el petróleo, o cuánto le lleva un barco de Venezuela a Estados Unidos? Eso, mira, aquí está, mi equipo de producción me apunta. De Arabia Saudita son 60 días, es decir, alrededor de 2 meses. Un barco de Venezuela a Estados Unidos, 5 días. Es ahí cuando vemos también lo que representa el tema de la posición geográfica en nuestro país. También, entre otras cosas, seguimos hablando de los recursos naturales. Posee abundantes zonas verdes y agua dulce acá en Venezuela. Ahí hay otro punto que tiene que ver con tierras fértiles y mares no contaminados. En el tema de los mares también es importante destacar que esta zona del mundo, América Latina, el Caribe, Venezuela es un proveedor seguro y confiable de petróleo, de energías, ¿no? Ahí también y se enmarca dentro de lo que tiene que ver con la posición estratégica, tierras fértiles, mares no contaminados. Y también estamos entre los 10 países más megadiversos del mundo. Mire, señor Caballero, el que diga, o el que incluso uno ha escuchado por ahí a veces, mira, que Venezuela, mira, estamos convencidos de que Venezuela es el mejor país del mundo. Ahí estábamos mostrando solo algunas de las bondades que tiene nuestro país, y por eso es tan apetecible, por eso es tan deseado por las potencias extranjeras de querer adueñarse y apropiarse de Venezuela. Todas esas potencialidades lo tenemos todo. Por eso es que se sigue esta lucha tan fuerte, esta lucha tan grande, y por eso es la necesidad que se tuvo desde la llegada de la Revolución Bolivariana de ampliar nuestro rango de acción en materia internacional, no quedarnos solamente aquí, cerquitica, o siendo, como lo dicen siempre, los estadounidenses, algunos gobiernos, bueno, los gobiernos en Estados Unidos, porque pueden cambiar, pueden ser demócratas o republicanos, ya eso lo hemos conversado, pueden ser demócratas o republicanos, pero siempre existe la misma visión de colonialismo en función a Venezuela y en función al mundo, sean demócratas, sean republicanos. Eso no tiene nada que ver. Y lo que le iba a decir es que siendo demócratas o republicanos, en este caso hablando de Estados Unidos, pero también Europa, la Unión Europea, siempre nos llaman como el patio trasero, ¿no? Pero vaya, ¿a quién le gustaría tener un patio trasero como Venezuela con todas esas potencialidades? Entonces no creo que seamos tan patio trasero como ellos quieren hacernos ver cuando uno pasa revista y dice, caramba, ¿de verdad realmente somos el patio trasero? ¿O somos la joya de la corona, como el presidente Nicolás Maduro lo dijo en su momento? Hay que también, mientras vamos a pasar al tema de los apoyos que ha tenido la Revolución Bolivariana, Venezuela también ha avanzado en la construcción de mecanismos de integración, Mercosur, UNASUR, el ALBA, de eso también hay que hablar, y vaya que sí, de muchas maneras, países, gobiernos que se hicieron presentes acá y que apoyan justamente la Constitución, la autodeterminación, la soberanía de nuestro país, mientras vemos ahí justamente las imágenes, parte de lo que fue las imágenes, y recordar el pasado 10 de enero, la juramentación del jefe de Estado en la Asamblea Nacional. Así es, pedimos que nos acompañen, vengan con nosotros de inmediato, pedimos que nos acompañen porque es necesario graficar y se ve mejor, se ve más didáctico, mostrarles. Aquí lo vamos a presentar de inmediato con el presidente Nicolás Maduro aquí al frente. Vamos a presentarles de inmediato. Mira, aquí está.
Sí. Ahí tenemos al presidente y aquí tenemos nosotros el mapa. Lo que está en rojo son los países que asistieron, señor Caballero, a la toma de posesión del jefe de Estado venezolano el pasado 10 de enero. Sí, hay que decir que, bueno, más de 100 países han 125 participado. que estuvieron aquí. Y bueno, y hay que decir también los pueblos del mundo, ¿no? Movimientos sociales que también se han hecho presentes y se hicieron presentes en este encuentro mundial, Festival Mundial Internacional contra el Fascismo. Vamos a ir repasando los países que estuvieron acá en Venezuela. No, imagínese, son 125, Sí, señor Caballero. ahí vemos, mira, algunos de ellos destacar, por ejemplo, la grande Rusia estuvo acá, Rusia, China. representante de China, también otros países de América Latina, Europa, África también se hicieron presentes en nuestro país. Sí, también estuvo Indonesia, las representaciones también políticas que se hicieron presentes y que estuvieron aquí al frente y estuvieron haciéndolos el acompañamiento. O sea, muy importante, recordemos allí entonces la juramentación del presidente Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, y estos son algunos de los países que participaron y que estuvieron en la investidura. En el continente asiático y europeo estuvo China, Indonesia, sí, Irak, Pakistán, Laos, Corea del Norte, Palestina, estuvo Qatar, Arabia Saudita, Turquía, la India, Emiratos Árabes, Vietnam, Egipto, Rusia, Bielorrusia y Serbia. Señor Caballero, dijeron presentes también. De los países de África, ¿quiénes estuvieron, señor Caballero? Ahí estuvieron, por ejemplo, hay que destacar lo que tiene que ver con la participación, por ejemplo, presencia de países, en este caso del continente africano, y que se hacen presentes acá. Ahí estuvo, por ejemplo, y se destaca la presencia de Argelia, Angola, Burkina Faso, entre otros, Guinea Ecuatorial también se hizo presente, Uganda, Madagascar, algunos de los países que se hicieron presentes y están acá apoyando a la Revolución Bolivariana, reconociendo al presidente constitucional Nicolás Maduro. También otros países, señor Caballero, que estuvieron presentes, los tenemos allí. Representantes de Antigua y Barbuda. También estuvo Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Honduras, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, México, Colombia y Brasil también. Adicional a estos países también estuvieron otras representaciones. Sí, ahí también hay que destacar la participación del secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, igualmente el embajador de la Liga de los Estados Árabes y representantes de la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Estos mecanismos de integración y recordar, ¿no? Cuando hablamos también de destacar esa presencia de países latinoamericanos, Emma, que han acompañado, ya tú lo comentabas, el caso, por ejemplo, de Colombia, el caso de Brasil también, que han vencido el cerco y esta campaña internacional que algunos sectores de la extrema derecha, sobre todo comunicacionales, han querido montar contra nuestro país. Bueno, aquí le presentamos el mapa, Sí. ¿no?, donde se evidencia el apoyo del mundo entero. Mira, aquí está. Sí. El apoyo del mundo a la República Bolivariana de Venezuela, a la voluntad del pueblo bolivariano que se expresó el pasado 28 de julio, que se hicieron presentes acá el pasado 10 de enero para darle ese espaldarazo a la Revolución Bolivariana, el presidente de la República, Nicolás Maduro. Pero este espaldarazo y este apoyo, señor Caballero, no solamente fue del 28 de julio y no solamente se materializó el 10 de enero. Ese es un apoyo que se viene construyendo desde hace muchos años, desde hace más de 25 años con la Revolución Bolivariana, que se viene trabajando, que se viene materializando, porque estamos hablando de un mundo de iguales, pluripolar y multicéntrico, tal cual como lo destacaba el presidente de la República, el comandante Hugo Chávez, lo mantiene el presidente Nicolás Maduro. Recordemos que Nicolás Maduro fue el jefe de su diplomacia durante muchos años, fue canciller de la República del comandante Chávez durante muchos años. O sea que si hay alguien que sabe de diplomacia, que sabe de política internacional, es el presidente de la República, Nicolás Maduro, y vaya cómo la ha ejercido, vaya cómo la ha trabajado. Así que esas voces agoreras que piensan, porque siempre es así, pretenden crear una falsa narrativa que no existe a nivel internacional, pero cuando uno ve la realidad, esta es la realidad, permítanme la expresión, la realidad real que está ocurriendo en el mundo. Y en este contexto, cuando, bueno, como tú dices, la realidad real de esa participación, ese reconocimiento que tiene justamente, ¿no?, los países del mundo en favor de Venezuela, su pueblo, la Constitución, el presidente constitucional, Nicolás Maduro también, y ya como los comentamos, lamentablemente hay hechos de violencia, sectores de la extrema derecha que, bueno, insisten en el camino de la violencia. Ya veíamos recientemente cómo Venezuela rechaza, el pueblo venezolano, así como muchos pueblos del mundo, gobiernos y pueblos, estos intentos de injerencistas, también estos llamados a invasión de Álvaro Uribe, Iván Duque y otros sectores de la extrema derecha. Lamentablemente, hay que
decir que Venezuela ha denunciado agresiones a algunas delegaciones, misiones diplomáticas en el mundo, y hay una nota que recoge la página, en este caso de la cadena hermana de noticias Telesur, que se la vamos a dar a conocer. Fíjense, dice así: Venezuela denuncia ataques contra sus sedes diplomáticas en el extranjero. El canciller venezolano subrayó que varios consulados han sido objeto de agresiones por parte de extremistas, quienes, según él, buscan causar el mismo daño a las instalaciones diplomáticas que intentan infligir a la amada patria bolivariana. A través de sus redes sociales, el canciller denunció que estos actos son parte de una acción coordinada por los comanditos del fascismo desquiciados, y subrayó que varios consulados han sido objetos de agresiones por parte de extremistas, quienes, según él, buscan causar el mismo daño a las instalaciones diplomáticas que intentan infligir a la amada patria bolivariana. En el contexto, instó a los gobiernos involucrados a garantizar la integridad de las sedes diplomáticas, tal como lo establece la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. El canciller también señaló que el odio fascista inoculado, estimulado y protegido por años en el exterior es la principal causa detrás de estas agresiones. Esta declaración se produce en un momento en el que la tensión política y social se intensifica en las regiones del mundo. Y lo decíamos bien, señor Caballero, por eso es que traemos a colación esa nota de Telesur, porque veíamos la cantidad, 125 países apoyan a la juramentación y este nuevo periodo del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, estos son muy pequeños, pero ¿cuánto daño hacen? Sí. Hacen acciones vandálicas, criminales, terroristas, como esta que les presentábamos y esta que denunciaba el canciller de la República en el mundo entero. En el exterior, en países, mira, hay acciones como esta, pero bueno, de inmediato son salidas al paso por el gobierno bolivariano. Y hay que decir que esta situación, bueno, es lamentable lo que ha pasado, y como algunos gobiernos, lamentablemente, quizás por su inacción también, bueno, han de alguna manera permitido estos ataques que Venezuela está denunciando. Hay que decir, por cierto, que y cuando se habla de las misiones diplomáticas, hay un doble rasero internacional. Si vemos, por ejemplo, lo que pasó en Ecuador, donde el presidente Noboa asaltó, en este caso, una embajada para sacar, en este caso, bueno, recuerden recientemente lo que ocurrió con México, ¿no? Lamentablemente la violación de la Embajada de México en ese país, y cómo lamentablemente se han repetido situaciones en el plano internacional. Pero como hay un doble rasero, ¿no? Aquí en Venezuela se la pasan denunciando supuestas situaciones, agresiones, no, que están tratando de agredir o están alrededor de una sede diplomática. Bueno, eso no es cierto, eso es un fake. Pero lo que sí es real es lo que está ocurriendo, ya lo denuncia Venezuela, ¿no? Entonces vemos ese doble rasero internacional, donde lamentablemente en los grandes medios de comunicación internacionales estas notas no son replicadas. Y hablamos de doble rasero en función a cómo son utilizadas las resoluciones de las Naciones Unidas. Para unas cosas sí, para otras no. Yo quisiera que las Naciones Unidas nos dijeran si por casualidad se han pronunciado de manera radical, consciente, o han tomado acciones en función a, por ejemplo, lo que está sucediendo en Palestina, por ejemplo, lo que está haciendo el Estado genocida de Israel, por ejemplo. Y es por eso que los estados tienen, según resoluciones de las Naciones Unidas, el deber y el derecho de la defensa ante cualquier situación irregular que se pudiese presentar. Y vamos a presentarles, hablando de eso, lo que tiene que ver con la resolución 2131 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue en el año de 1965. Señor Caballero, destaca lo siguiente. Vamos a leer algunos de esos puntos que destaca esta resolución. Mira, esta resolución tiene que ver con la protección que se debe brindar a las misiones diplomáticas, declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los estados y protección de su independencia y soberanía. Resolución 231, como tú lo dices, Emma, y en el primero punto dice: ningún estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o amenaza atentatoria de la personalidad del Estado o de los elementos políticos, económicos, culturales que lo constituyen, están condenadas. Estamos hablando de lo que tiene que ver con esta resolución y la defensa que los estados tienen para su nación, para su país, para su soberanía, su independencia, sea donde sea, en su propio territorio o en sus sedes, como tú lo vienes diciendo.
Otro de los puntos dice: ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado y de intervenir en una guerra civil de otro Estado. Mira, caramba, uno lee esta resolución de las Naciones Unidas y uno dice, caramba, ¿de verdad esta resolución está vigente? ¿De verdad esta resolución se aplica? ¿De verdad esta resolución se toma en consideración? Cuando uno lee, señor Caballero, cosas como esta: ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que se subordine. Eso lo estamos viviendo nosotros desde hace muchos años, de 25 años, y más recientemente con las medidas coercitivas. Sí. Estamos cercanos a las 1000 medidas coercitivas unilaterales. O no sé si ya llegamos con las últimas que se llevaron a cabo con las sanciones a nuevos funcionarios públicos. ¿Ah? Pero si no estamos en las 1000, estamos rondando ya las 1000. ¿Ah? Y esto es lo que están haciendo. ¿Sí? O sea, se viola. Mira, que ya me apuntan. Llevamos 998. Ah, bueno, casi 1000. Mira, entonces imagínese, es como usted lo dice, el doble rasero. Sí, y en ese doble rasero internacional, fíjate tú que se inscribe, ¿no? Este tema, ya decía, de la embajada, que es lamentable. Y, por ejemplo, tanto como ocurre en Ecuador, hablando de supuesta agresión o digamos, una situación extraña o irregular contra la embajada de Argentina acá en Venezuela, que no está ocurriendo, qué cosa tan paradójica que lo haga Noboa, como por ejemplo el gobierno de la señora Dina Boluarte, que es un gobierno de facto, una señora que dio un golpe de Estado sangriento, que masacró al pueblo peruano y quiere dar clases de democracia aquí en Venezuela. Realmente vergonzoso y parte de ese juego maniqueo que hacen los medios de comunicación internacionales. Hay también una nota, ya hacíamos referencia a lo que establece en el plano internacional, y una nota también que habla sobre esto, la exigencia de Venezuela que se respete su soberanía y su autodeterminación. Una nota de la cadena hermana Telesur, que dice así. El gobierno venezolano ha anunciado una limitación en el número de diplomáticos acreditados en los Países Bajos, Francia e Italia, reduciéndolos a un máximo de 3 por embajada. Esta medida, comunicada por el canciller Gil a través de su canal de Telegram, responde a lo que el gobierno venezolano considera una conducta hostil por parte de estos países, incluyendo su apoyo a grupos extremistas y su injerencia en asuntos internos. La decisión soberana exige que la reducción del personal diplomático se efectúe en un plazo de 48 horas. Además, se establece que los diplomáticos deberán obtener autorización escrita de la Cancillería venezolana para realizar desplazamientos que excedan los 40 kilómetros desde la Plaza Bolívar de Caracas, asegurando así el cumplimiento de sus funciones. Según el canciller, la decisión tiene como objetivo principal exigir respeto a la soberanía y la autodeterminación de Venezuela, principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Se señala que esta medida es una respuesta a aquellos países que se consideran subordinados a las directrices de Washington. El gobierno venezolano enfatizó que continuará tomando las acciones necesarias bajo el derecho internacional para garantizar su estabilidad, soberanía y progreso hacia la paz y la prosperidad. Aquí está Venezuela ejerciendo soberanía, señor Caballero. Así es. ¿Por qué ejerciendo soberanía, señor Caballero? Porque fíjense acá, vemos cómo Países Bajos, en este caso, esto que hace mención la Cancillería, Francia, lamentablemente, bueno, ahí veíamos nosotros las imágenes de la reunión que se sostuvo, eso fue el día de ayer, que sostuvo el canciller de la República con estos países, porque nosotros estamos abiertos. Somos un país de paz, buscamos siempre y abogamos siempre por la diplomacia de paz, que es una de las directrices y premisas que se tiene en cuanto a política internacional en nuestro país. La diplomacia de paz, pero enmarcada en el respeto. Sí. Somos diplomáticos, somos conscientes, buscamos la paz, pero no somos, no puedo decir la palabra, pero no nos hacemos los gafos. No nos hacemos los gafos y estamos conscientes. Y si usted pretende que puede venir o estar desde territorio venezolano auspiciando golpes de Estado, desestabilización, crisis, terrorismo, créame que la respuesta del Estado venezolano no va a estar enmarcada, bueno, ellos como abogamos por la paz, entonces no importa. Ustedes pueden seguir contribuyendo con la desestabilización, auspiciando y reuniéndose con sectores que buscan derrocar al presidente Nicolás Maduro, tumbar la Constitución y no va a pasar nada. Se toman acciones en el marco de la diplomacia de paz y eso fue lo que hizo
la República Bolivariana de Venezuela, en voz de su canciller, el día de ayer, con estas medidas que se le tomaron a estas 3 sedes diplomáticas. Mira, ahí también, y que recordar que lo que han sido lo que sí han agredido a misiones diplomáticas, ya veíamos esta nota, pero también recordar lo que pasó con nuestra sede diplomática en los Estados Unidos, cómo fue vandalizada, fue violentada, inclusive saquearon estos sectores de la extrema derecha la misión diplomática de Venezuela en los Estados Unidos. Eso hay que decirlo, hay que seguirlo denunciando y también hay que revisar lo que establece a propósito de todo este contexto que estamos haciendo, la Convención de Viena, que es demasiado clara, es muy clara sobre esta materia y está relacionada o tiene que ver con las relaciones diplomáticas del 18 de abril de 1961. Vamos a ver, y aquí están los puntos planteados en su artículo 41, fíjense que es muy claro y dice así: sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado. También otro de los puntos que destaca esta Convención de Viena dice sí, todos los asuntos oficiales que de la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él o con el ministerio que se haya convenido. Mira, aquí está. Está clarito. Bueno, así sean diplomáticos, que son bien recibidos, que son bien tratados, que siempre se les da, no pueden venir ustedes por ser diplomáticos, por pertenecer a un cuerpo diplomático, a ser arte y parte en este caso en Venezuela, y lo establece la Convención de Viena. Por eso es que se han tomado esas acciones tan importantes. Bueno, hicimos un recuento bastante importante. Sí, esta mañana... Sí, esta es la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Ese panorama internacional, como Venezuela, ya lo vamos a conversar con nuestro invitado. Venezuela se ha inscrito de manera muy bien como esa nueva política internacional desde 1999. Se ha afianzado, se ha venido profundizando una mirada al sur, no solamente al norte, porque hay que también recordar, el jefe de Estado, en esas relaciones también comerciales, se ha dicho que Venezuela, por ejemplo, en el plano económico, en el campo petrolero, Venezuela no se cierra, no está relacionado directamente a lo ideológico, al funcionamiento, al desarrollo de nuestra industria petrolera, pero Venezuela sí tiene una diplomacia de paz, tiene una diplomacia soberana, independiente, que no tiene nada que ver o no está relacionada, no está atada, no es un país bajo una tutela colonial, como así era antes en la llamada Cuarta República. Bueno, vamos a estar conversando con Fernando Rivero, ahí está analista internacional, analista político sobre estos temas en materia internacional, tomando en consideración que hoy se tiene previsto, se lleva a cabo el mensaje anual del presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, estamos analizando todo este contexto. En este caso, nosotros nos centramos en el contexto internacional. Pudiésemos tener muchas aristas, político, económico, cultural, ecológico, social, pero Café en la Mañana decidimos centrarnos en lo que tiene que ver con este aspecto internacional tan importante y cómo nosotros ponemos siempre por delante nuestra diplomacia de paz y cómo esta diplomacia de paz nos ha permitido tener tanta cercanía con países tan importantes en el mundo y que seguimos consolidando este mundo multipolar y multicéntrico. Señor Caballero, todas nuestras redes sociales, dígalas ahí. Recuerden, ustedes nos pueden seguir a través de Café en la Mañana, estamos en Instagram, en X, también estamos por TikTok. Ahí nuestras cuentas personales también están a su disposición para que participen, ahí compartimos también muchísimos contenidos. Soy Magurto en X, en Instagram y en TikTok también está igual. Y a mí me pueden seguir como Michelle Caballero en X y en Instagram como El Caballero TV, igualmente en TikTok. Vamos a la pausa, ya está listo Fernando, nuestro invitado. Pausa, venimos, no se partan. Pese a las medidas coercitivas y unilaterales ilegales impuestas por el gobierno estadounidense, durante el 2024 la gestión gubernamental del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, alcanzó importantes logros y desafíos para el desarrollo económico y político del país. En mayo
mayo de 2024, Venezuela y China se aliaron para la promoción y protección mutua de inversiones a través del impulso de las empresas del gigante asiático en la nación bolivariana. En el mes de octubre se desarrolló la Cumbre de los BRICS en la ciudad de Kazán, en Rusia, donde Venezuela participó por primera vez como invitado especial. Representantes oficiales de más de 30 países expresaron al primer mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, sus deseos por continuar ampliando la colaboración y hermandad entre sus gobiernos. En el marco del encuentro, el Gabinete Ejecutivo de Venezuela afianzó vínculos bilaterales con China, India y Argelia, basados en la materialización de acuerdos de amplio alcance y la construcción de políticas en aras de superar el bloqueo ilegal al que se ha visto sometido el pueblo venezolano desde hace más de 10 años. El medio internacional TV BRICS, con sede en Rusia, Telesur y Venezolana de Televisión, concretaron un pacto de cooperación con el objetivo de llevar a otros países información veraz del panorama venezolano, pese a la campaña mediática de descrédito impulsada por la derecha venezolana. En el marco de los BRICS, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con su par indio, Yadek Dankar, con quien fortaleció la cooperación en la industria farmacéutica y firmó convenios en materia energética. Venezuela y Argelia también se comprometieron a seguir trabajando estrechamente para dar continuidad a 12 instrumentos de alianzas refrendados en el año 2023. En este sentido, la presencia de Venezuela en la Cumbre de los BRICS significó un avance muy importante para el mundo. En el último trimestre de 2024 se desarrolló la 18ª reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel entre Rusia y Venezuela, donde fueron suscritos 17 acuerdos en los que destacan educación, comercio, energía, seguridad, transporte aéreo y un pacto de inteligencia y contrainteligencia. En el 2024 también se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de La Carlota, en Caracas, el primer Congreso Mundial Antifascista, donde representantes de 95 países debatieron propuestas para combatir la injerencia de Occidente y a su vez analizar las diferentes expresiones del fascismo y su impacto en el contexto internacional. Para cerrar el 2024, se celebró en la capital venezolana la 24ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Durante el encuentro, se ratificó el compromiso con la defensa de los valores democráticos y se destacó la importancia de reimpulsar los principios y valores fundacionales de la institución. Además, se manifestó el rechazo a las medidas coercitivas e ilegales impuestas por Estados Unidos contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. A través de diversos mecanismos de diálogo y trabajo con aliados internacionales, en 2024 el gobierno bolivariano avanzó en la consolidación ante el mundo de un terreno fértil para el gobierno nacional y a su vez fortaleció la diplomacia de paz. Bueno, ahí vemos, ¿no?, parte de esos logros y esos avances que ha tenido la Revolución Bolivariana en estos años y cómo se ha profundizado en una redirección, reformulamiento de esas relaciones diplomáticas de Venezuela con el mundo a partir de lo que fue esa victoria importante del comandante Hugo Chávez en el año 1998, diciembre de 1998. Ya tenemos acá a nuestro invitado Fernando Rivero. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Gracias, Michelle, gracias, Emma. Mucho que hablar, profe, en cuanto a política internacional se refiere. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, muchos logros se han alcanzado, lo decíamos nosotros en nuestro preámbulo antes de conversar con ustedes y hablábamos de algunos alcances que se han tenido en materia internacional entre Venezuela y el resto del mundo. Actualmente, ¿cómo estamos posicionados nosotros en Venezuela como país con este nuevo mundo? Fíjate, en principio debemos decir que al momento de abordar este análisis casi siempre se apela a la concepción liberal, lo que definen, digamos, la política de cada uno de los estados, olvidando que detrás de la diplomacia, digamos, allí subyacente están los pueblos. Venezuela acaba de mostrar, Emma, y esto es muy importante recalcarlo, con este encuentro, el Festival Antifascista, el apoyo de amplios segmentos de distintos pueblos del mundo. Jefes de gobierno, han venido también, por supuesto, movimientos sociales, partidos políticos, dirigentes de diferentes signos, que están casados con la defensa de la Revolución Bolivariana, porque esto implica la defensa de la vida,
de la paz y de la autodeterminación de los pueblos. Pero adicionalmente, Venezuela es hoy puntal de la construcción de un nuevo mundo. Venezuela está vinculada a potencias emergentes que vienen marcando el ritmo de la economía global, que ya se agrupan en la construcción de un nuevo sistema económico-financiero, en la construcción de una agenda para enfrentar la crisis derivada del capitalismo neoliberal. De manera que Venezuela, más allá del continente, representa indudablemente un pilar en esa construcción, pero acá en nuestra América también es de fundamental importancia porque hoy, gracias a Venezuela, en el pasado reciente con el comandante Hugo Chávez, pero también ahora, Venezuela también ha permitido el funcionamiento de algunos organismos, como ha sido clave, quiero decir, para la emergencia y desarrollo de lo que es la CELAC, ALBA, TPC, lo que fue en su momento Petroamérica, Petrocaribe, lo que fue también UNASUR, que hoy está precisamente en discusión su revitalización. Venezuela, en otras palabras, tiene un amplio apoyo de segmentos importantes de los pueblos de nuestra América, pero también de numerosos gobiernos. Y en este contexto vemos justamente lo que ha sido la evolución de la situación política en América Latina. Si vemos una situación, un retroceso que hubo en Argentina, sabemos también se ha observado un avance de lo que fue, por ejemplo, Brasil, lo que fue en la elección de Petro en Colombia, esta presidenta Chambol en México, lo que ha ocurrido recientemente en Uruguay. ¿Hacia dónde marcha para este nuevo periodo? Un cambio de época, un nuevo tiempo, unas transformaciones, como lo ha planteado el presidente de la República, Nicolás Maduro, con una Rusia que se sigue fortaleciendo pese al asedio y la agresión de la OTAN, y también una China que sigue avanzando como unos nuevos ejes de poder. Sí, creo que desde esa perspectiva, eso que tú planteas, nuestra América es fundamental, tanto por los recursos naturales, por su cercanía con los Estados Unidos, pero también por la emergencia de una alternativa antisistémica. Y esa alternativa, tiene que ver con lo que hoy ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Allí germina una nueva manera de entender la convivencia humana, germina una nueva forma de entender las relaciones internacionales. Y por ello los Estados Unidos, independientemente de si son demócratas o republicanos quienes están allí dirigiendo la Casa Blanca, arremeten contra estos pueblos. Pero junto a eso, bueno, lo que hoy ocurre en Honduras, que es interesantísimo, cambios importantes, México, también por supuesto, tú lo comentabas, Colombia, Venezuela es fundamental para la paz de Colombia y ha abogado una y otra vez para que se encuentre una solución pacífica, negociada al conflicto interno colombiano. De forma que hoy Venezuela es de gran importancia y nuestra América, creo que queda esto en perspectiva, fue un poco el sueño del comandante Fidel, del comandante Chávez, cómo en el marco de ese mundo que están haciendo, cómo se incorpora como un todo nuestra América en la construcción de las alternativas que hoy requiere la humanidad para enfrentar problemas como seguridad alimentaria, el problema de la crisis ambiental, el problema de la crisis energética, entre otros temas que son de cardinal importancia. Profe, estamos en un constante cambio, vemos que el mundo hoy por hoy no es el mundo de hace unos incluso 10 años, 15, estamos en una nueva, y lo avisoraba, ¿no? Desde hace muchos años el comandante Chávez, estamos en un mundo pluripolar y multicéntrico que está cambiando. Venezuela decidió, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, voltear su mirada hacia unos países emergentes, estamos hablando de Rusia, China. No había habido unas relaciones tan cercanas entre estas naciones desde la llegada de la Revolución Bolivariana. Hoy por hoy, ¿cómo estamos viendo entonces con este cambio que se está viviendo? Vemos que se están cayendo como torres de naipes grandes potencias como Estados Unidos, como países en Europa, y están surgiendo unas nuevas alternativas económicas para Venezuela y para el resto del mundo. ¿Ante qué estamos vistos? ¿Ante qué nos estamos enfrentando? Una Venezuela que sigue asediada, que sigue recibiendo amenazas y que sigue al frente de esta pretensión de desestabilización por estos sectores de la derecha que niegan a morirse. Sí, se trata, Emma, entre otras cosas, y coloco un ejemplo ilustrativo. En el momento más duro del bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela, cuando el mundo enfrentaba una crisis energética y particularmente los países productores de petróleo veían caer los precios del petróleo, Venezuela planteó, por ejemplo, el esquema OPEC Plus, es decir, unificar criterios de los países productores de petróleo dentro y fuera del OPEC para tratar de equilibrar el mercado, para defender la soberanía petrolera de estos países. Esos son, digamos, ese es uno de los ejemplos de por qué Venezuela hoy es importante. Hoy
Venezuela está siendo atacada porque en Venezuela germina la esperanza. En Venezuela hay una referencia de dignidad antiimperialista. En Venezuela hay una política exterior que se diseña acá en nuestro país y que no guarda relación sino con los intereses de nuestro pueblo y lo que tenga el objetivo histórico número 3, que fue refrendado recientemente en las elecciones del 28 de julio, que no es otra cosa que la Venezuela potencia en el marco de la gran potencia de América Latina y del Caribe. ¿Y esto qué significa? Una mirada autónoma tanto de la vida interna de cada uno de nuestros países, pero al mismo tiempo también una incorporación propositiva con independencia de criterios en esto que llaman la comunidad internacional. Por ello en Estados Unidos, bueno, lo vimos con Bush, luego con Obama, posteriormente con Trump, ahora Biden, nuevamente lo vamos a ver sin lugar a dudas con Trump. Los ataques son permanentes porque nosotros en definitiva estamos cuestionando la injusticia, estamos cuestionando el saqueo de los pueblos del continente y del mundo, estamos cuestionando genocidios como los que ocurren hoy día allí en Asia Occidental, particularmente contra el pueblo de Gaza. Por ello, los ataques contra Venezuela. Fernando, ahí también, y hacíamos el análisis ahora en la primera parte del programa, sobre el tema de los dobles raseros, ¿no? Uno ve, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, donde hubo una elección y pasaron más de 10 días, donde no se sabía quién era el presidente, no se sabía, es decir, ahí nadie, esa comunidad internacional, no veíamos a los medios de comunicación, no hubo cuestionar, nadie estaba pidiendo acta. Esto fue a una instancia del Poder Judicial, en este caso de los Estados Unidos, tomó una decisión, y así pasó también en el caso de Paraguay, en un proceso electoral, y dobles raseros, por ejemplo, cuando vemos una señora como Dina Boluarte, que masacró al pueblo peruano, una dictadora, un gobierno de facto, la señora quiere dar clase de democracia, cuando vemos también lo que pasó en Bolivia, con una señora que dio un golpe de Estado, que en este momento está presa en Bolivia, se me pasa el nombre, le dio un golpe de Estado a Evo Morales, la situación, la figura de la OEA, vemos lo que pasa con doble rasero como el caso de la embajada, Noboa se metió, violó una embajada, invadió territorio mexicano, y tratan de hablar de democracia, de respeto a supuesta, bueno, de elementos al derecho constitucionales, internacional. derecho internacional. ¿Dónde estamos en este momento? Un poco para ubicar ese contexto. Fíjate, Michelle, creo que allí pudiéramos hablar de lo que un autor llamó la frontera portátil. Estados Unidos tiene una frontera que se amplía o se reduce de conformidad con sus intereses geoestratégicos. Y junto a ello, una narrativa que cuestiona, que condena o que aprueba. Por ejemplo, aprueba al sionismo israelí en su campaña de genocidio, no solamente contra Gaza, sino también contra el Líbano, contra otros países de la región. Y por otro lado, digamos, trata de cuestionar a los países que tienen una posición soberana en relación a diversos temas. Sí. Hoy día, lamentablemente, Venezuela, precisamente por las posiciones que ha asumido, está siendo, digamos, atacada, porque además Venezuela lo ha planteado. Venezuela ha dicho, América Latina y el Caribe, apegada a lo que, digamos, aprobó la CELAC hace algunos años, debe ser territorio de paz, exenta de bases militares extranjeras. Pero por el contrario, Estados Unidos mina de bases militares toda la región. Por ejemplo, allí en Guyana, la República Cooperativa de Guyana, allí hay bases militares que el Comando Sur ha impuesto. Los propios podemos hablar de México, la nueva base que se ha colocado allí también Manta, en Ecuador. No, ya no es Manta, ahora es Galápagos, la isla Galápagos. Correcto. Lo propio podemos decir de Brasil. Vemos cómo, por ejemplo, ya Trump abiertamente, sin ningún tipo de respeto por la soberanía del pueblo de Panamá, ni tampoco por el ordenamiento jurídico internacional, habla de que se quiere apropiar de Panamá, de que va a cambiar las reglas del juego, dice él, con relación a México. Canadá, Groenlandia. Habla, porque fíjate, y el doble rasero tiene que... Golfo de México, que le quiere cambiar el nombre. Golfo de América, creo que es el nombre que le pretende colocar. Olvidando que la historia, además, es ese territorio de México. Eso fue el virreinato de Nuevo México. Una clase magistral, por cierto, perdona que te interrumpa, una clase magistral dio la presidenta de México en función a eso, o sea, con mapa y todo, espectacular. Sí, muy valiente, además la posición de la presidenta Claudia. Ahora, todo esto está ocurriendo y tiene que ver con la crisis de la hegemonía de los Estados Unidos y la crisis del modelo. Son dos crisis que confluyen. La pérdida de incidencia de los Estados Unidos en los asuntos globales, pero además un modelo, el capitalismo neoliberal, que ha evidenciado que no puede resolver los grandes problemas que hoy enfrenta la humanidad, porque por el contrario, lejos de solucionarlo, la razón estructural, la causa estructural de muchos problemas, como por ejemplo la inseguridad alimentaria,
Yo siempre nombro esta cifra porque además es sumamente ilustrativa. 828 millones de seres humanos padecen en el mundo de hoy inseguridad alimentaria. Un modelo que permite esto es un modelo político que no tiene sentido, que está fracasado. Y eso, por ello, cuando hablan, bueno, fracasó el socialismo bolivariano. No es que el socialismo bolivariano está en construcción. Lo que ha fracasado es el capitalismo neoliberal, que tiene ya varias décadas y lo que ha traído es miseria, hambre, desolación, muerte, desempleo, etcétera, a los pueblos del mundo. Profe, usted habla de ese fracaso, de ese capitalismo neoliberal. En 5 días, Trump asume la presidencia de Estados Unidos y mucho se ha dicho cuál va a ser esa relación que se va a tener ahora Trump o Estados Unidos, Venezuela, ¿no? ¿Cuál es el análisis que usted hace en función a eso? ¿Va a pasar en 5 días, asume Trump? ¿Cómo va a ser esa nueva visión Venezuela-Estados Unidos? Bueno, creo que quedan 4 días en más donde la administración Biden puede tomar una decisión de importancia y de grandes consecuencias. Es decir, estamos ya ante un gobierno moribundo que es sumamente peligroso. Y vemos el caso de Siria, vimos cómo apoyó al gobierno de Ucrania para que atacara con sus sistemas de armas de Estados Unidos territorio ruso. Entonces creo que esto va de alguna manera a marcar lo que pase posterior a estos 5 días. Sin embargo, el gobierno bolivariano ha planteado, porque siempre ha sido así, que la diplomacia de paz implica hablar, dialogar con quien haya que dialogar en el mundo, pero con respeto a la soberanía, con respeto a la independencia, con respeto a la Constitución. Ahora, yo creo que lo que planteó el presidente Maduro en el cierre del Festival Mundial Antifascista es de gran importancia. Debemos estar preparados para cualquier escenario, porque somos amantes de la paz, pero defender la paz frente al fascismo implica tener todos los diques de contención en cada uno de los ámbitos. La doctrina militar venezolana habla, en el marco del ideario bolivariano, de que la defensa es integral, y eso incluye también lo militar. Bien interesante. Hay otro punto que tiene que ver, uno de los puntos planteados por el jefe de Estado durante su campaña y luego de obtener la victoria pasado 28 de julio, fue el tema diálogo. Y ya se han planteado diversos elementos apoyando esa propuesta de reforma constitucional, pero el día de ayer también se ha llevado a cabo una reunión importante, un primer acercamiento entre diversas fuerzas políticas que también dan cuenta del proceso de diálogo y de apertura con los diferentes sectores. ¿Qué mensaje le envía Venezuela al mundo? Su Asamblea Nacional le brinda al gobierno venezolano, al jefe de Estado, a partir de este abanico y este proceso de diálogo, ¿no?, con los diferentes factores. Por ejemplo, el día de ayer, donde han acudido partidos políticos de oposición, de variopinta oposición, a un diálogo para, en el caso, por ejemplo, de las normativas electorales. Mira, creo allí, Michelle, que hay que retrotraerse a un ejemplo histórico. El comandante Chávez, en la propuesta del Plan de la Patria, en el preámbulo del Plan de la Patria 2013-2019, en esa campaña que marcó el corazón y el imaginario colectivo venezolano, decía, hay que radicalizar la democracia. Hoy el Parlamento Nacional está en sintonía con ese planteamiento y lo que nos está diciendo, en otras palabras, y creo que este es el espíritu de la Revolución Bolivariana, es que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, en el marco de la Constitución. Este año, quienes tengan una opción política diferente, un proyecto político distinto al que enarbolamos nosotros, que es el socialismo bolivariano, bueno, se pueden medir. Habrán elecciones de alcaldes, consejos municipales, gobernadores, consejos legislativos, diputados, pero también las consultas en el seno de los sectores populares, en los circuitos comunales, además una propuesta de reforma. Entonces creo que esto da cuenta de la vitalidad democrática, esto da cuenta del Estado de Derecho reinante en Venezuela. Quien quiera hoy cuestionar la democracia venezolana, bueno, simplemente tiene que ver todo el periplo de procesos electorales que vamos a tener en este año. Quienes desconocen esto es sencillamente porque tienen una agenda oculta o fines inconfesables, porque están apostando a una intervención militar o a una operación quirúrgica para eliminar, extraer o aniquilar a algunos dirigentes de la Revolución Bolivariana para poder propiciar el cambio de gobierno que se han trazado. ¿Cómo quedan esas voces agoreras? Veíamos durante el fin de semana, por ejemplo, al expresidente Álvaro Uribe, ¿no?, diciendo abiertamente o solicitando una intervención militar en Venezuela. Vemos a un grupo de expresidentes también intentando empañar, ¿no?, la tranquilidad y la paz que reina en nuestro país. También vemos a unos gobiernos de derecha
intentando lo mismo, tratando de generar falsos positivos, por ejemplo, el presidente del Salvador. En fin, ¿cómo queda esta pretensión de posicionamiento negativo internacional de Venezuela ante una realidad que se vive en Venezuela? Ya lo estamos planteando, el tema, por ejemplo, de las elecciones que se van a vivir este año 2025, la participación abierta que tienen los sectores de la oposición en Venezuela, la oposición democrática que apuesta, que aún y cuando no comulgan con acciones que pueda tener el gobierno nacional, pero comulgan con una democracia participativa, apuestan a la soberanía, a la independencia. Entonces, ¿cómo queda ese discurso que pretenden posicionar en redes sociales de una dictadura o de una inexistencia de apoyo, y esta contraparte que estamos viendo allí, que el próximo 26 de enero, por ejemplo, ya se va a llevar a cabo lo que es la primera consulta popular en Venezuela de una seguidilla que se van a estar desarrollando en todo el país? Esa contraposición de una con la otra. Bien, Ma, yo te voy a decir algo coloquialmente, la culpa no es del mono, sino del que le da el garrote. Cuando tú ves Uribe Vélez, Bolsonaro, Noboa, Dina Boluarte, expresidentes como Pastrana, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, esto todo tiene un hilo conductor con los sectores más conservadores, más retrógrados, con los halcones que hoy van a tomar nuevamente posicionamiento político en Estados Unidos. En definitiva, es un plan. Se trata de una estrategia diseñada en la Casa Blanca que trata de invisibilizar todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos construido en tiempos de revolución para imponerle al pueblo de Venezuela una nueva agenda. En síntesis, ellos están cumpliendo con una narrativa porque quieren preparar el escenario para una agresión artera, para una nueva agresión contra Venezuela que pudiera ser de índole militar. Por ello, el gobierno venezolano ha planteado la importancia de la unidad cívico-militar policial y ha convocado a que toda la ciudadanía se prepare para la defensa de la paz. Y eso implica, digamos, comprender la savia de la Constitución Bolivariana de Venezuela, su artículo 326, que nos plantea la corresponsabilidad en materia de seguridad y defensa, y sobre todas las cosas comprender lo que significó la gesta independentista, lo que logró Bolívar con un ejército hecho o construido como pueblo en armas y el papel que puede tener el día de hoy, la vigencia de esa propuesta. ¿Cómo ve, Fernando, lo que será en este contexto de la convocatoria? Planteaba ayer el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, 9 elecciones, pero podemos destacar lo que tiene que ver con las regionales, gobernadores y alcaldes, Asamblea Nacional. El sector extremista ya quedó totalmente derrotado. ¿Cómo lo ves? Porque hay sectores políticos que siguen haciendo política en nuestro país y bueno, hay expectativas sobre eso, ¿no? Venezuela rechaza la violencia, los llamados a invasiones y a estos sectores que trataron de camuflajearse en discursos supuestamente democráticos, pero que ese mismo 28 lo que hicieron fue llamar a violencia, ¿no? Un señor que se metió en una embajada, montó un show, solicitó la presencia de altos funcionarios del Estado venezolano para irse del país además, ¿no? Y después arremeter, ahora está afuera arremetiendo contra el país. Sí, son una minoría, indudablemente. Ellos no tienen ascendencia sobre amplios segmentos de la población venezolana. Ellos tienen, sin embargo, mucho poder económico, pero también el apoyo de los Estados Unidos. Y ellos están tratando de edificar un escenario a partir del dispositivo militar estadounidense. Fíjense esto, aparte de las bases de la presencia militar de Estados Unidos en Colombia, de la base militar que tienen en Brasil, recientemente se ha intensificado la cooperación con Guyana. Por ejemplo, una construcción, la ampliación de un aeródromo allí militar cerca del río Cuyuní, en territorio en disputa. Eso lo hizo el Comando Sur, pero además la base naval del Georgetown, allí en la capital de Guyana. Luego, posteriormente, ya en diciembre, el acuerdo de cooperación militar con Trinidad y Tobago, que se dijo explícitamente que era para preservarse frente a las consecuencias de un eventual conflicto en Venezuela. Luego vemos la base de operaciones avanzadas que tiene la OTAN, comandada por el ejército de los Estados Unidos, allí en Aruba. De lo que se trata, en otras palabras, un dispositivo que se ha venido construyendo. Y junto a ello, Blackwater, que es una empresa de mercenarios, pero financiada, dirigida por el Pentágono, vinculada a los servicios secretos estadounidenses, a su comunidad de inteligencia, planteando abiertamente que se eleve el precio por la cabeza en una violación
digamos, atroz del derecho internacional público por un mandatario legítimamente electo, y eso luego el Departamento de Estado dice, bueno, sí, vamos a aumentar el precio por la cabeza de Nicolás Maduro. Todo ello es parte del plan, todo esto tiene un hilo conductor. Por eso necesitaban la semana pasada una situación de violencia en las calles de Venezuela, y eso no ocurrió para justificar, para darle legitimidad a la agresión. Y eso no prosperó porque sencillamente hay un pueblo que dice, mira, yo puedo estar en desacuerdo o de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, pero yo no quiero violencia. Y eso te lo dice el comerciante, eso te lo dice el que vive de la economía popular, el que vende su papelón, el que vende su empanada, el que tiene su bodeguita en el barrio, pero también te lo dice el gran empresario. Es más, te lo dice las transnacionales estadounidenses que quieren seguir explotando petróleo en Venezuela, te lo dicen transnacionales como la Eni, Total, de origen europeo, que también tienen negocios con Venezuela. Y todo radica por la paz política. Si hay paz política y estabilidad política, de ahí radica todo el tema económico y social. Muchísimas gracias, Fernando Rivero, por habernos gracias a ustedes. acompañado acá en este preámbulo de lo que va a ser el mensaje anual del presidente de la República, Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional, ante el pueblo venezolano y el mundo. Este programa especial que estamos llevando a cabo por parte de Café en la Mañana. Mira, 12:15, qué maravilla, señor Caballero, nos dieron un plus de Café en la Mañana. Bueno, encantado de habernos acompañado Fernando Rivero con nosotros. Mira, vamos a establecer una pausa, 12-14 minutos, y a la vuelta vamos a seguir andando un poquito más en eso que tiene que ver con esta política internacional, porque nuestro programa Café en la Mañana se dedicó en esta hora y media que vamos a tener con ustedes de hablar todo lo que tiene que ver con la política internacional en nuestro país, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, esos avances, esos logros y esas expectativas que se tienen para este año 2025. Pausa, 12:15 minutos, y ya venimos con más de su programa Café en la Mañana, este programa especial. Los dejamos con publicidad y ya venimos. Paga y pégale en el Banco de Venezuela, el único que te premia por hacer el pago móvil. Usa Pago Móvil BDB en los comercios afiliados a Pago Móvil Comercio y tendrás la oportunidad de ganar el reintegro de tu compra al instante. Tú puedes ser el próximo en decir la pegué y disfrutar tu premio de inmediato. ¿Aún no tienes BDB app? Descarga la app del Banco de Venezuela en tu tienda de aplicaciones y participa ya. En el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. A pesar del criminal bloqueo contra Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha puesto en marcha políticas de protección económica y social al pueblo. Su ímpetu incansable por los más desposeídos se consolidó con el sistema de misiones y grandes misiones como bases de una sociedad y civilización más humana. En 2024 fomenta la Gran Misión Venezuela Joven, la Gran Misión Viva Venezuela y la Gran Misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez, siguiendo su legado revolucionario. Pero hoy, 11 años después, compañeras, compañeros, podemos decir, Chávez no aró en el mar. Chávez sembró en conciencia, en mente y alma pura, fértil, la conciencia de un pueblo, el pueblo de Venezuela, que no le falló a Chávez, que no le ha fallado y que jamás le fallará. Maduro también impulsó la profundización de la democracia participativa y protagónica a través del empoderamiento popular y así fortalecer los niveles de organización y planificación de las comunas. A través de la consulta popular nacional y la elección de jueces de paz comunal en Venezuela para garantizar la armonía y la sana convivencia. A avanzar en las tareas estructurales de cambios con el pueblo. Por eso creo que el camino de la elección de los jueces de paz en este momento, en los 5.000 circuitos comunales, es la mejor forma de ejercer la soberanía popular, garantizar la paz y decirle al imperialismo y a los apellidos, no te metas con Venezuela. Las batallas con su pueblo también han estado al frente de situaciones extremas por catástrofes naturales, como la tragedia ocurrida en Cumanacoa, en el estado Sucre, a mediados de 2024,
conduciendo las acciones cívico-militar-policial para la atención integral a todas las víctimas afectadas por la crecida del río Manzanares. Estas experiencias de enfrentar situaciones como esta y demostrar que el poder militar le sirve al pueblo y que el poder popular se integra y, como dice el general Padrino, se fusiona con el pueblo. El 2024 marcó la gran victoria del pueblo venezolano frente al imperialismo en las elecciones presidenciales del 28 de julio y que le otorgó el triunfo democrático al gallo pinto Nicolás Maduro. Superando el mayor ataque cibernético contra el sistema electoral y campañas sucias en redes sociales promovidos por sectores de la extrema derecha fascista. Que derrotamos la mayor ofensiva cibernética de un golpe de Estado que sin lugar a dudas lo denominamos un golpe de Estado ciberfascista dirigido por el nuevo imperio tecnológico que ahora quiere dominar al mundo. Lo hicimos desde Venezuela y lo hicimos porque nosotros somos de verdad. En su lucha para consolidar la paz en Venezuela y el mundo, el presidente Nicolás Maduro lideró el Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares, con 1.200 delegados de más de 95 países, de la cual nació la Internacional Antifascista, como instrumento para las batallas presentes y futuras por un mundo diferente. Siguiendo el firme propósito de construir un mundo multipolar basado en el respeto, la igualdad y la cooperación, el presidente Nicolás Maduro fortaleció lazos estratégicos con naciones hermanas y bloques regionales como la CELAC, el ALBA-TCP y los BRICS para contrarrestar las pretensiones de hegemonías imperialistas en su afán de apoderarse de América Latina y el Caribe. Hemos coincidido en la visión de que se ha abierto la gran oportunidad para la humanidad de vivir por primera vez en su historia milenaria un tiempo sin hegemones, sin imperios, sin colonialismo. La solidaridad con los pueblos nobles del mundo refleja la esencia humanista del presidente Nicolás Maduro, quien ha demostrado su ferviente defensa a la causa palestina y sus derechos como parte de la lucha global contra el fascismo y el sionismo, y condenado enérgicamente el genocidio que lleva adelante Israel en la Franja de Gaza, que ha cobrado la vida de más de 45.000 palestinos. Bueno, ahí está lo que ha sido, bueno, este trabajo, este micro que ha preparado el equipo de producción, que sin duda da cuenta del avance, el desarrollo de nuestro país y del presidente de la República, Nicolás Maduro, en diferentes facetas para nuestra patria. Así es, mire, seguimos hablando de todo lo que tiene que ver las acciones que se llevan a cabo en el ámbito internacional de nuestro país, de qué manera le salimos al paso, de qué manera Venezuela se sigue posicionando en el mundo entero, pero lamentablemente, señor Caballero, esas situaciones de querer posicionar y no permitir que ninguna potencia extranjera se inmiscuya en los asuntos internos de nuestro país, no permitir que ninguna potencia extranjera dirija los designios de Venezuela, tiene un alto costo, y ese alto costo lo denunciamos al principio del programa y tiene que ver con el asedio que han sufrido nuestras embajadas, nuestras sedes diplomáticas en el mundo entero por diferentes acciones terroristas que se han emprendido. Mira, se acaba de pronunciar, y ya lo vamos a revisar de inmediato si nos permitimos, la cuenta de Radio Nacional de Venezuela ha mostrado a través de su cuenta en la red social Instagram lo siguiente, fíjense, este es el de Radio Nacional, dice: denuncia, el día de hoy nuestra sede diplomática en Oslo, Noruega, fue invadida y vandalizada por elementos fascistas que se encargaron de dejar claro a qué intereses responden. La responsabilidad de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es del Estado receptor. Esperemos que las autoridades den inmediatamente con los responsables de estos atentados. El país y el mundo se dan cuenta de quiénes son estos desquiciados fascistas capaces de arremeter contra los intereses del pueblo venezolano, y ahí se muestran imágenes de lo que ha sido este acto vandálico que ha sufrido nuestra sede diplomática en Oslo, en Noruega, donde nuevamente se pone de manifiesto, y lo decimos nosotros, ¿dónde está aquí el acuerdo de Viena, ¿no? ¿Dónde está aquí estos acuerdos internacionales tan importantes? Ha sido asediada nuestra sede en Oslo, en Noruega, ya ha sido denunciada. De la misma manera veíamos allí otras sedes diplomáticas que también han sido afectadas. Pero esto no va a milanar lo que se sigue avanzando, señor Caballero. Sí, es interesante, por cierto, comentar que Noruega fue uno de los países
facilitadores de los distintos procesos de diálogo. Vamos a ver ahí si se van a tomar acciones. Vamos también a revisar, porque luego de lo que ha sido la juramentación, la juramentación del presidente Nicolás Maduro, por una parte esto, que ya lo hemos mostrado, estas agresiones y asedios a nuestras misiones diplomáticas en el mundo, pero por otra, el jefe de Estado ha recibido altas personalidades de gobiernos, amigos que han estado acá en Venezuela para el proceso de juramentación que se llevó con éxito el pasado 10 de enero con la participación y acompañamiento del pueblo venezolano. En este caso de China, fíjense ustedes, el jefe de Estado lo ha publicado, reposteado a través de su cuenta en la red social Instagram, que dice así, doy lectura inmediatamente. Me reuní con la delegación de la República Popular China, conversé con Wang Dong, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y enviado especial del presidente Xi Jinping. Intercambiamos sobre diversos temas para avanzar y fortalecer nuestros lazos de cooperación bilateral para el desarrollo de nuestros pueblos. El jefe de Estado hoy, este mensaje, esta publicación que hace y varias de las fotografías que ya le estamos mostrando que dan cuenta de esta reunión de alto nivel y de esa confianza y esa relación que espera seguir ampliando China con nuestro país. Pero mira, vamos más allá, señor Caballero, porque fíjate que veíamos allí, estas son reuniones que se sostuvieron posterior a lo que fue la juramentación del 10 de enero y le salen al paso y tiran al piso esta pretensión de estas voces agoreras y de esta falsa retórica donde quieren hacer ver que Venezuela está aislada del mundo. Recordemos, más de 125 países apoyaron la juramentación del presidente Nicolás Maduro, estuvieron presentes acá en Venezuela y le dieron su espaldarazo. Y ahí veíamos los encuentros, vimos el de China, pero vamos de inmediato a presentarles otro encuentro que sostuvo el jefe de Estado venezolano. Grata reunión que sostuve con Ahmad Al-Gais, el secretario general de la OPEP, y con Mohamed Ahmed, el secretario general del Foro de Países Exportadores de Gas, encaminados hacia la concreción de soluciones prósperas en materia energética y gasífera para el desarrollo de nuestras naciones, cooperación y compromiso. Aquí se establecen estas alianzas tan importantes con el tema gasífero y petrolero, que tan importantes son y que cuánto ayudan al pueblo venezolano y al mundo. Ven ahí esos encuentros que se sostuvo también posterior a lo que fue el 10 de junio. Sí, seguimos revisando más información de estos encuentros que ya les comentamos. Sostenió el jefe de Estado luego del proceso de juramentación y esta publicación que hace, fructífero encuentro con el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vladimir Volodin, quien vino a nuestra patria con un mensaje del presidente Vladimir Putin que ratifica la hermandad inquebrantable que existe entre Rusia y Venezuela. Celebramos la cooperación al más alto nivel de nuestras naciones y ahí, ese estrechón de manos. Ahí también, por cierto, en esa imagen se ve la presencia del embajador de Rusia en Venezuela. Bueno, y seguimos con esos encuentros y esas alianzas estratégicas. De inmediato presentamos otra reunión que sostuvo el jefe de Estado venezolano y tiene que ver con el presidente de la Asamblea Nacional de Serbia, el señor Ana Brnabić, el pueblo hermano con el que cada vez más fortalecemos los lazos de amistad, de cooperación y de relaciones bilaterales. Siempre son bienvenidos a la patria de Bolívar y Chávez. Este fue otro de los encuentros que sostuvo el presidente de la República por posesión a su toma de posesión y que por supuesto va a seguir afianzando estos lazos de hermandad con los pueblos hermanos. Mira, y vamos ahora también a revisar la cuenta del jefe de Estado y en este caso dando la bienvenida, ese estrechón de manos con el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya. Fíjense allí, el jefe de Estado publica y reiteramos, luego de la juramentación el pasado 10 de enero, el jefe de Estado sostuve un importante encuentro con el hermano Manuel Zelaya, expresidente de la República de Honduras, además con miembros de su delegación de este hermano país. Estamos dando pasos firmes hacia el desarrollo bilateral en unidad y cooperación. Destacar esas importantes relaciones entre Honduras y que se continúan fortaleciendo ahorita con esta nueva presidencia. Bueno, señor Caballero, así como se reunió allí, también se reunió con el secretario general de la Organización Africana de Productores de Petróleo, también con el ministro de la República de Turquía, con el presidente de la Asamblea Popular de la República Argelina Democrática y Popular, también con la República Árabe Saharaui, en fin, con muchas naciones que tienen la intención de establecer esos mecanismos de integración entre Venezuela y el resto del mundo, pero de iguales a iguales, creen en este mundo multipolar y multicéntrico que tantas veces repetía el comandante Chávez y que se está materializando hoy por hoy, esas relaciones de iguales a iguales, de hermandad, de cooperación, y que estamos convencidos de que solo en igualdad,
solo respetando a los pueblos es que se va a hacer posible esta unión y apostamos, ¿no?, a que este año 2025 va a ser próspero, va a ser productivo, va a ser de crecimiento en materia internacional. Los BRICS están allí bien atentos, bien afianzados con la República Bolivariana de Venezuela, y así como los BRICS, muchos países en el mundo que sí apuestan a una hermandad entre las naciones, pero de iguales a iguales. Miren, nos despedimos, 11:31, señor Caballero, bien pendiente de lo que va a ocurrir el día de hoy. Sí, bien pendientes de este mensaje anual que va a brindar el jefe de Estado ante la Asamblea Nacional, importante lo que es el desarrollo de políticas públicas, este balance de lo que tiene que ver con el desarrollo que ha tenido nuestro país, las perspectivas también y esta hoja de ruta. Recuerden ustedes las 7 transformaciones y el plan de la patria, seguramente elementos que va a ampliar el jefe de Estado en este mensaje anual al país. Mira, nosotros nos vamos a despedir, por cierto, hoy es el Día del Maestro, hoy es 15 de enero, felicitaciones a todos los maestros y maestras de nuestra patria. Ayer, por cierto, la Asamblea Nacional hizo un gran reconocimiento a Luis Beltrán Prieto Figueroa y le permite llevar sus restos al Panteón Nacional, bien merecido se lo tiene. Así que felicitaciones de parte de Café en la Mañana a todo ese equipo maravilloso de maestros y maestras de la patria, de nuestro país. Bueno, mi mamá es maestra. Fue maestro, ya está jubilada. Tu mamá también, ¿no? Sí, no, mi mamá trabajó en la UCB. Mi papá pero no sí, sé. Felipe. Pero un saludo también a nuestro amigo chico del MET, que es familiar también directo, ¿no? Él siempre viene para acá. Gilberto Jiménez. Gilberto Jiménez. También. Bueno, felicitaciones a todos esos maestros de la patria. Vaya nuestro cariño a mi mamá. Felicitaciones para ti, a mi hermana, que también son maestros de la patria. Mira, nos despedimos, pero vamos a dejarlo. Hace un año, justamente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentaba a Venezuela y al mundo lo que tiene que ver con este plan de la patria, estos 7T, las 7 ejes de transformación, como tú bien lo has dicho, es la hoja de ruta, lo que sigue, las directrices, unas 7T que van accionadas con el quehacer político, económico, social, cultural, ecológico, internacional de nuestro país, pero también más muy importante, señor Caballero, porque esas 7T van de la mano con el poder popular organizado. Aquí nada se hace, uno, si no está respaldado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y 2, si no tiene el respaldo popular. Esas 2 vertientes están dentro de estas 7 ejes de transformación. El jefe de Estado lo presentaba hace un año, bueno, y sin duda alguna va a ser punto de honor durante este mensaje anual. Lo dejamos con un video que tiene que ver con, y recordar lo que fue hace un año esa presentación de las 7T. Nosotros nos despedimos agradecidos como siempre por su sintonía y por habernos acompañado. La cita mañana, 11 en punto, en otra entrega más de su programa Café en la Mañana, siempre con una sonrisa. El que obra bien, le va bien. Será hasta mañana, bien pendientes de la presentación del presidente de la República el día de hoy ante la Asamblea Nacional. Chao. ...2025-2030, 7 años para entrar en una etapa de gran impulso, para consolidar y avanzar hacia la Venezuela potencia, para lanzar los planes grandes que podemos nosotros tener la seguridad de desarrollar en grandes líneas para que las podamos asumir como un gran acuerdo nacional. Y hablo de las 7 transformaciones que necesita Venezuela para lograr en el 2030 ser un país recuperado, próspero, de bienestar social y de igualdad. Y cambios que necesita Venezuela, que solo pueden ser hechos por nosotros. Que guarden una coherencia absoluta con nuestro proceso histórico, con la realidad del país, con nuestros sueños, con nuestras aspiraciones. Y de hecho se derivan de la combinación de los 5 consensos nacionales que hemos logrado con los 5 grandes objetivos del Plan de la Patria redactados por el comandante Chávez. Que nadie venga a desmoralizar al pueblo, que nadie venga a debilitar las fuerzas que han nacido en las dificultades para abrir los caminos hacia el digno futuro que nos espera. Estoy seguro que con las 7T vamos al 2030 y que la victoria nos pertenece a nuestra patria amada, a nuestro pueblo. Sigamos pidiendo las bendiciones de Dios y sigamos en unión nacional. Muchas gracias. Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.